Esto es Punto de Conciencia y Salud, el podcast que une a ciencias de la salud, psicología, nutrición y fisioterapia. Una visión integral de cuidado mental y físico. Esto es Punto de Conciencia y Salud, una producción de la Universidad Mundial. Comenzamos. Hablar de la infancia es de lo más valioso que tenemos como sociedad. Cada niño y cada niña merecen crecer en un entorno seguro. Merecen crecer con amor, con respeto y protección. Sin embargo, el abuso infantil sigue siendo una realidad silenciosa que deja marcas profundas y que muchas veces pasa desapercibida. Mi nombre es Gilberto Bonilla y esto es el podcast Punto de Conciencia y Salud. Prevenir no solo significa actuar cuando el daño ya está hecho, sino aprender a escuchar, observar y educar para que cada infancia pueda desarrollarse en un ambiente de confianza y de bienestar. En este episodio de Punto de Conciencia y Salud abordaremos el tema de la prevención del abuso infantil junto a la licenciada en Psicología Megan Vélez Valencia y nuestra alumna perteneciente a los consultorios de psicología, Zulma Gómez. ¿Cómo está? Hola, ¿qué tal? Pues muchísimas gracias por la invitación y pues aquí estamos para toda la información lista. Perfecto. Zulma, ¿cómo estás? Un poco nerviosa, pero bien lista con la información y muy emocionada. Excelente. Sí. Bueno, pues vamos a empezar. Es un tema, como lo platicábamos tras bambalinas, es un tema un poquito fuerte, un poquito complicado, un poquito recio de abordar, pero creo que definitivamente hay situaciones que deben de abordarse tal como es, con el nombre que debe de ser. Claro. Muchas gracias por acompañarnos. Es un tema difícil, como ya lo decíamos. Y bueno, para entrar de lleno al tema, ¿cómo podemos definir el abuso infantil y qué formas puede tomar más allá de la violencia física? Porque a lo mejor al pensar en abuso infantil pensamos en una sola forma de abuso, pero ¿existen más formas? Primero usted, si gusta. Sí, claro, pues nos podemos ir directo a las definiciones, ¿no? Pero de repente a veces esas mismas definiciones se quedan cortas en comprender cuánto es lo que dimensiona la violencia en la infancia, ¿no? Podemos ver que uno de los definiciones que les traje, pues es de las Naciones Unidas respecto a que es el uso deliberado de la fuerza física o del poder, ya sea en grado de amenaza o efectivo, contra un niño o niña por parte de una persona o grupo que cause o tenga muchas probabilidades de causar perjuicio efectivo o potencial en su salud, a su supervivencia y desarrollo o dignidad. Si lo vemos, pues son muchas palabras como muy rimbombantes, ¿no? Ahora sí que, y todo eso en su conjunto. Todo eso en su conjunto es que la violencia no solamente la podemos ver desde el lado físico, a veces es el error, ¿no? O físico o sexual, cuando hablamos de la niñez o adolescencia. Sin embargo, hay muchos otros tipos de violencia que podemos identificar, como por ejemplo la negligencia, el descuido, la corrupción de niñas y niños en el efecto de mostrarles pornografía, ponerlos en situaciones de riesgo, no darles lo mínimo que son sus derechos humanos, ¿no? Alimento, vestido, la escolarización, o sea, son una serie de condiciones que también representan un tipo de violencia. Que también son abuso infantil. Así es. Ok, perfecto. Desde tu punto de vista, Zulma, desde tu muy particular punto de vista, ¿por qué es importante abordar un tema como este, como es? Ok, yo considero que en la actualidad es un tema que pasó, está pasando y seguirá pasando, porque son muchos factores que a lo mejor no solo lo psicológico, sino desde lo político, lo económico, que involucran en ese tipo de situaciones. Entonces, el hablarlo, darle un nombre, el simplemente hecho de hablarlo y reconocerlo, pues es prevenirlo, de que las familias estén enteradas, a lo mejor en casa no se le da la psicoeducación adecuada, pero no sé si algún niño en alguna escuela, alguna institución que vaya a dar alguna plática, puede reconocer que a lo mejor la situación que está pasando en casa o algún familiar no es la adecuada o no está bien. Entonces yo considero que hablarlo y que esté abierto a muchas como, no sé cómo decirlo, ventanas, que tengan acceso a ese tipo de información, pues. Ok, tener el acceso a la información es indispensable, ¿no? Sí. Bueno,
Últimamente, en redes sociales, que bueno, es un mundo aparte por completo, siento yo que se ha retrocedido en cuanto a algunos temas, y explico por qué. Con tal de monetizar o con tal de no ser baneados, empezamos a invisibilizar algunas cosas partiendo de el no decirle a las cosas por su nombre. ¿Es real esto? Hay una serie de situaciones con las redes que desde la inteligencia artificial y muchos avances que han venido pasando en estos tiempos, una de los errores, creo, en las familias y en la sociedad que siguen existiendo es que las plataformas digitales sí tienen sus reglas de no menores de edad, chalala, y es lo primero que te pide cuando haces una cuenta, ¿no? Tu edad. Sin embargo, ahí también tiene mucho que ver qué tan al pendiente están las personas cuidadoras. Vamos a decir personas cuidadoras, porque puede ser la abuela, el abuelo, el tío, la tía, que también ahí es una situación, ¿no? Sí. Pero esto es lo que realmente también tenemos que ver, que es la responsabilidad o corresponsabilidad familiar, claro, y de grupos sociales que no tendrían por qué estar una niña de 8 años en TikTok, por ejemplo. Claro. Entonces realmente ahí, ahora por ejemplo me ha tocado casos a nivel nacional o más bien internacional con este juego de Roblox. Que hay personas adultas que buscan abusar de niñas y niños que las contactan mediante los juegos. Y esto es ahorita el Roblox, pero antes eran otros tipos de juegos en línea, antes eran los chats de internet, antes era en el parque. O sea, realmente los medios van cambiando por la modernización, pero siempre hay espacios en donde se conglomeran, digamos que las infancias, y ahí es donde claramente las personas se vuelven depredadoras, ¿no? Estas personas adultas abusivas, ¿no? Incluso, es poca la información que hay en cuanto a este tipo, o ha sido como muy medida, pero incluso hay, dentro de este mundo que es Roblox, hay lugares en los cuales se va el depredador con los menores. Sí. Y Roblox no está haciendo absolutamente nada, aunque, a pesar de que saben de la situación. ¿Qué podemos hacer con esa parte? Pues yo creo que eso tiene que ver con las regulaciones que justo están ocurriendo a nivel pues nacional, ¿no? Que se está buscando de qué manera regular este tipo de juegos. O sea, realmente eso tiene que ver con políticas públicas. Ya sería como la parte de la legislación, ¿no? De qué cosas tienen que cambiar, porque evidentemente el mundo está cambiando y las leyes también tienen que cambiar. Entonces vamos a ir yendo a la par, ¿no? Creo que detectar estas cosas son lo que nos va a ayudar, ¿no? El reconocer, visibilizarlas y entonces empezar a trabajar para prevenirlo. Una herramienta tan importante como son las redes sociales nos están haciendo la chamba más pesada, ¿no? Porque nos están impidiendo justamente visibilizar y darle la justa dimensión al problema. Sí, yo creo que hay como dos panoramas. Uno es que ya se visibilizan más algunas cosas por la difusión tan masiva, pero también ya caemos en ese de la desinformación, de tanta información, pero no está ni filtrada, la recomparte sin saber, que también eso causa desinformación. Entonces, o a veces hasta la misma censura, ¿no? De algunos, no sé, influencers o usuarios de redes, ¿no? Zulma, ¿cuáles serían algunas señales importantes? Ahorita te pregunto a ti, Megan, pero en tu caso, ¿cuáles son las señales que tú consideras importante tener muy a la vista, estar muy al pendiente? Pues en este tema yo creo que desde los cuidadores, qué tipo de educación tienen. En los niños, obviamente, si ya pasó por ese tipo de situación de abuso, que estén al pendiente de sus cambios, no sé, emocionales, incluso hay pesadillas, esos cambios de humor drásticos. Igual, a lo mejor en la escuela llevaban cierto ritmo de no sé cómo decirlo, de actividad. Claro. Y pues va decayendo, a lo mejor con sus amistades van cambiando, incluso en casos, podría decirse que más avanzados, pues hay enuresis, huecopresis nocturna, o incluso, no sé si está la persona en el entorno familiar, que es lo que casi siempre pasa, es que tengan mucho rechazo por la persona o que no quieran quedarse solos, siendo que como que van retrocediendo a ciertas cosas que ya hacían, pues. Claro. Y ya como a nivel mayor, pues si hay alguna infección, si hay alguna, ¿cómo se dice? Herida, situación médica, alguna herida en sus partes genitales, pues también sería muy alarmante.
Ok, bueno, ahí estamos hablando de un tipo de abuso sexual, de un abuso infantil muy claro, muy definido. ¿Cuáles serían otros focos rojos que hay que poner atención? La realidad es que es muy complicado y a veces estos que comenta la compañera, pues son de los signos que ya son muy evidentes, ¿no? Muy evidentes, o sea, que exacto. Pero el hecho de que una niña o niño no presente estos síntomas no quiere decir que no esté viviendo un abuso. Y eso es lo delicado. Es lo mismo cuando hay mujeres o personas en general que viven algún tipo de abuso sexual, vamos a decirlo así, y que tarden mucho tiempo en denunciar o que no lo hagan o que no se sientan cómodas o que su actitud ante el problema sea diferente. Los niños y niñas también. Entonces, no porque no presente estos síntomas no quiere decir que esté viviendo algún abuso. Y ese es como a veces el error que algunas personas podemos cometer, ¿no? Decir, es que la niña dice esto o el niño dice esto, pero pues yo lo veo muy normal, en la escuela sigue bien, tiene a sus amigas, no se queja de nada en la casa, entonces está mintiendo. Y entonces ese es el error que podemos llegar a cometer. Hay muchos otros síntomas que probablemente no alcancemos a diferenciar, ¿sí? Entonces sí es importante estar muy pendiente. Creo que las personas que conviven con niñas y niños, que tengan a su hija, su hijo, sobrina, saben cuando algo les está incomodando, les está pasando. Entonces, la mejor recomendación para atender estos cambios, desde lo mínimo hasta lo más drástico, es sí estar pendiente de hablarles, preguntarles cómo estuvo su día, qué ha hecho, cómo va la escuela. O sea, esa comunicación es la que realmente puede hacernos dar cuenta de que hay una situación de un posible abuso en cualquier otro de los tipos. Pero, por ejemplo, si hablamos de una situación de negligencia, eso probablemente lo va a detectar una maestra, un psicólogo, una enfermera, o sea, alguien anexo, ¿no? Alguien que esté en su entorno. Y sí sería importante que también a la brevedad, ¿no?, de estos síntomas que comenta la compañera, pues pudieran atenderlo, ¿no? Y aparte tenemos que atenderlo. Ok. En este momento, en esta parte en la cual creo que los padres, las personas cuidadoras, las personas que están en contacto con el niño o la niña, sí saben cuando está pasando algo, pero también creo que a veces es miedo de parte de ellos a aceptar una realidad que es fuerte. ¿Qué podemos hacer en ese caso? Sí, es mucho la socialización de esta información. Por ejemplo, el hecho de hacer un podcast respecto a este tema se me hace muy importante porque a veces decimos, no, pues ¿para qué voy a hacer algo? Porque va a ser mucho problema o ir a denunciar y no va a pasar nada. Y muchas ideas que puede tener la gente, pero es parte de los derechos, ¿no?, de las niñas y niños. Y si somos la persona que decide no denunciar, somos parte del problema y también podemos tener algún tipo de implicación legal, ¿no? En el caso de que alguien más lo detecte, por ejemplo, una maestra o un maestro, probablemente si lo detecta va a tener que actuar por los protocolos, porque ella es una persona que tiene una obligación de la protección de niñas, niños y adolescentes. Es el interés superior de la niñez y de la adolescencia. Entonces, ya ahí va a tener que hacerse una investigación y ya si la madre, el padre o personas cuidadoras sabían de los hechos, pues ya también viene una implicación ahí pues es donde entra todo el sistema de DIF, casa cuna y todo esto, ¿no? Porque digamos que lo más importante va a ser preservar la seguridad de la niña, niño o adolescente. Entonces es importante saber que sí hay consecuencias y que a largo plazo también, si nosotros nos acordamos de algún trauma de nuestra infancia, nos marcan. Entonces es importante. Es correcto. Para allá iba, justamente en ese momento que lo mencionabas. También existe esta parte donde los que posteriormente son cuidadores, que posteriormente son padres de familia o las personas que están a cargo de los niños, niñas, también en su infancia sufrieron este problema y también son parte de esta no reacción. ¿Se da? Sí, en algunos casos pues uno normaliza algunas cosas. Por ejemplo, la educación con violencia, ¿no? Que ahorita a lo mejor ya estamos en un punto de una generación diferente, pero pues antes era lo normal, ¿no? Desde la docencia era esa parte de educar con violencia o pues alguna... no sé, que les daban que un cinturonazo o alguna cosa que lastimara su cuerpo, ¿no? Y era lo normal. O sea, si le preguntamos a nuestra abuela, abuelo, tía, tío, padre, madre, depende de nuestras generaciones, pues tienen muchas anécdotas así y era normal.
Entonces ahora creo que ya estamos en ese punto generacional en el que ya entendimos que no es normal y poco a poco vamos a ir haciendo esto, pero con la difusión también. Entonces este podcast con este tema en este momento, pues abona, ¿no? Pone como que un poquito de su parte en que las personas pues sepamos que hay estas situaciones. Perfecto. Me comentaba, Zulma, que en tu caso no te ha tocado vivir una situación como esta todavía en la prestación de servicio que realizas en los consultorios de psicología de la Universidad Mundial. No. Todavía no. Pero creo que sí me puedes explicar acerca de cuál es la importancia de la comunicación entre padre, madre y menor, o entre las personas cuidadoras y el menor. Ok, pues estamos de acuerdo que un menor pues apenas está desarrolla sus habilidades, ciertas cualidades. Entonces, su primer entorno en el que él se desarrolla es lo familiar, ¿no? O sus cuidadores. Entonces, es un entorno muy primordial, ya que es como su primera vista al mundo. O sea, ellos conocen como que ese es todo su mundo. Ya conforme van creciendo, pues van conociendo amigos, la escuela, bla, bla, bla. Se van dando cuenta que su entorno familiar no es toda su vida. Pero pues en edades muy tempranas o muy pequeñas, pues la comunicación asertiva, porque hay muchos tipos de comunicación, es muy importante, ya que aprenden a relacionarse de forma saludable, a romper cierto tipo de patrones que a lo mejor los cuidadores siguen repitiendo. Entonces, una comunicación pues genera confianza, autoestima, muchas cosas positivas en la personalidad de esta personita pequeña. Claro. Ok. Ya lo mencionábamos ahorita. A veces el formar parte de una situación similar cuando son menores, las personas cuidadoras, tía, abuela, abuelo, padres de familia, les cuesta trabajo reaccionar ante una sospecha o la revelación de un abuso. ¿Qué es lo primero que se debe hacer y cómo se puede evitar? Pues lo que en cualquier espacio es más óptimo es alejar al niño o niña, adolescente, del entorno en donde le está ocurriendo los hechos. Le creamos o no le creamos, porque debemos de creerle como personas familiares, ¿no? Ya como instituciones debemos de creer en lo que nos dice, sí o no, no hay opción. Entonces, lo primero que buscamos es alejar a esa persona del entorno en donde está el abuso. Y posterior, pues lo que es recomendable es hacer la denuncia al Ministerio Público en la Procuraduría de Justicia, que es donde ya se va a investigar y que llega un punto en el que puede haber una sanción. Pero requiere una investigación. Ok. Desgraciadamente son cosas que pasan. Y cuando ya pasó este tipo de abuso, ¿cómo repercute esa situación en la vida futura de las personas? Como decía la compañera, hay etapas de desarrollo, entonces también depende muchísimo la etapa del desarrollo en donde se encuentra la niña, el niño, adolescente. También importa mucho el tiempo que vivió esa situación, o sea, si fue un hecho, digamos. No quiere decir que sea menor o mayor la afectación, depende mucho de las mismas herramientas que tenga la persona. Pero justamente también, si es un tiempo prolongado, puede que genere mayores consecuencias, otro tipo de consecuencias. Entonces sí es muy importante considerar esto, ¿no? Que no va a afectar de la misma manera a todas las niñas, niños y adolescentes. Por eso decía que lo de los síntomas a veces es complicado de definir, porque justamente depende su etapa del desarrollo, depende de sus recursos emocionales, depende de sus redes de apoyo, si su familia es pues unida, ¿no? Si a lo mejor son muy distantes, si tiene un entorno seguro en la escuela, si sufre bullying también en la escuela, o sea, empiezan a juntarse diferentes factores interseccionales, sobre todo, por ejemplo, si hablamos de una niña en una comunidad indígena, por ejemplo, va a ser una situación más compleja. Si hablamos de un niño en el espectro de autismo, pues va a ser muchísimo más complejo. Entonces, realmente la afectación es muy individual, o sea, tiene que ver mucho las consecuencias en cómo lo vivió, por cuánto tiempo lo vivió y cómo eran sus herramientas, ¿no? Claro. Una situación que también se da mucho es esta parte de ver como normal o de hacer que los niños, niñas vean normal ciertas cuestiones que no son normales y que son dañinas para ellos. Claro. Porque es importante educar en cuanto a esto, en cuanto al consentimiento, en cuanto a los límites personales y en cuanto al respeto.
Que justo es eso que... A la familia de antes, y a los menores. ¿no? Antes era, dale beso y saluda a toda tu familia para que... Y de beso y de... No quiero. No, es que tiene que ser de beso. Entonces ahí ya no estás permitiendo ese límite. Y también la niña o niño puede no entender a quién sí y a quién no. Con qué tía, con qué tío, con qué familiar o no. Entonces sí, eso que comentas de los límites es muy importante, que creo que también ahorita ya se está cambiando un poco más, ¿no? Ok. Es totalmente importante el hacer bien esa diferenciación. Sí, también porque pues si vuelves normal y tú educas como normal a algunos acercamientos con personas desconocidas, pues también eso es un riesgo. Es más bien como ponerles en una situación de riesgo involuntariamente, ¿no? Claro. En el caso de los consultorios de psicología de la Universidad Mundial, ¿qué papel juega en el tratamiento del abuso infantil? A lo mejor a ti no te ha tocado, pero a algunos compañeros sí, o a quienes son los mentores de los consultorios. Pues, ¿cuál es la pregunta? ¿Cuál ha sido el papel de los consultorios en el manejo de esta situación? Ok, pues considero que es una herramienta independientemente en qué situación de gravedad es la que llegue el menor. Es una herramienta muy importante tanto para el menor como para los padres, porque al final de cuentas es una guía y son herramientas que van a adquirir para pues transformar este trauma tal vez como una experiencia de resiliencia, que pues se dice muy fácil, ¿no? Pero es una travesía, es muy complejo, o sea, es muy complejo abordarlo, no sé, decirte que, sí, pasa esto y No, o sea, no es tan fácil, pero yo considero que los consultorios son una muy buena herramienta, más que nada enfocado para personas que a lo mejor no les coste pagar una sesión de 500, 800 pesos. Pero independientemente de eso, considero que tenemos buenos maestros, una buena consultoría para que pues, nos apoyen a lo mejor en situaciones que no estamos tan preparados y podamos, pues al final de cuentas, ofrecerle eso a las personas, ¿no? Que es lo que están buscando, pues salir de ahí. ¿Existen protocolos que se siguen al interior de los consultorios para el tratamiento de estos temas? Sí, en la primera sesión se entrega una carta de consentimiento informado y, no recuerdo el nombre de la otra, pero son reglas que se mantienen dentro de, y si la vida de alguien corre peligro, se le tiene que informar a un superior. O sea, es un protocolo que se sigue. Si hay una situación de abuso de algún menor, se le tiene que comentar a los padres, y pues tiene, como comentó la compañera, pues se tiene que seguir un protocolo de denunciar, porque al final de cuentas, pues no nosotros como alumnos, sino al final de cuentas queda responsable la universidad de que pues a lo mejor se cayó algún abuso o algo por el estilo. Claro, bueno, le mandamos un saludo a la maestra Carolina, que por ahí está de licencia médica, y al maestro Iván Elí, que es quien está cubriéndola en estos momentos. ¿Qué pasa cuando desconozco si te ha tocado vivir una situación de tratamiento de esta situación, pero qué pasa cuando el psicólogo se enfrenta a unos padres que están negados? Sí, justo como se habla en un proceso terapéutico de inicio, siempre hay este establecimiento de reglas y acuerdos. Se tiene que quedar muy claro desde un inicio, antes de iniciar el proceso, que en casos específicos, como comenta la compañera, se tiene que hacer un proceso, ¿no? Nosotras como personas especialistas en el área de salud, en nuestro código ético, pues nos va a mencionar que en el caso de tener conocimiento de este tipo de hechos tenemos que proceder también en la parte legal, porque si no, entonces, como lo mencionaba antes, somos parte de... Sí, porque tuvimos conocimiento de hecho y no se denunció. Entonces, justamente eso es algo que en dado caso se le tiene que informar a la persona tutora, ¿no? Decir, mire, esto es lo que está pasando y mi procedimiento es el siguiente. Usted tiene que, en dado caso, ir a denunciar. En el caso que no sea la persona agresora, ¿no? Que sea la persona cuidadora. Si el procedimiento es este, se le puede acompañar, la podemos canalizar a los servicios institucionales que correspondan. Claro. En el caso de que se niegue a denunciar, yo tengo que hacer una denuncia anónima, una denuncia profesional de los hechos. Ya hablamos de una responsabilidad profesional. Ok. Es algo bien complicado. Sí. Híjole, creo que a nadie nos gustaría saber que nuestra hija, nuestro hijo, está pasando por una situación de abuso. En el caso de las escuelas, o más bien en el caso de las instituciones, y hablamos directamente del lugar donde tú estás, que es en el Instituto Sudcaliforniano de la Mujer, ¿qué acciones tienen para
prevenir estas situaciones o tratar estas situaciones? Nosotras anteriormente teníamos atención psicológica infantil y adolescentes. Ahorita nada más aquí en La Paz tenemos un espacio que puede dar ese servicio, que es donde tenemos una psicóloga infantil que realmente tiene que estar bien especializada en todos estos temas, como que a veces es difícil como clínica general querer ahondar en todo, ¿no? Claro. Pero ella como especialista pues atiende este tipo de casos, y nosotras como nuestro programa atiende casos de violencia contra mujeres y en dado caso hijas, hijos acompañantes, pues justamente nos toca lidiar en esa parte, solamente que somos parte de lo que es la parte psicoemocional, pero por proceso de investigación del Ministerio Público primero tiene que pasar por unas citas psicológicas de lo que es Procuraduría para hacer el diagnóstico, el peritaje psicológico, que es para la investigación en el caso de una denuncia, y nosotras brindamos lo que es el acompañamiento psicoemocional o psicoeducativo, en donde se le enseña a las niñas y niños o adolescentes lo que está bien, lo que está mal respecto a los tocamientos, los tipos de violencia que hemos hablado el día de hoy, de la manera más amena, conforme a su edad, claro, ¿no? A través de juegos, dinámicas. Claro, por supuesto. ¿Qué tan popular es la psicología infantil dentro de esta gran ciencia que es la psicología? La verdad sí se usa mucho, se ocupa mucho, porque lamentablemente las niñas, niños y adolescentes se vuelven el chivo expiatorio de las familias y las comunidades. Entonces, el gran reto de las psicólogas y psicólogos infantiles es lidiar con que, ok, yo estoy detectando esta situación en tu hija, ya no hablando necesariamente de abuso, y esto está detonado por estas conductas familiares. Entonces se les da a la familia, se trabaja muy de la mano con las personas cuidadoras, pero si ellas no digamos que no cooperan, entonces se vuelve muy complicado, porque vuelven las conductas infantiles porque son una reacción al entorno. Entonces sí es bastante necesitada esa área, pero muchas veces porque es más fácil para la comunidad decir que las niñas, niños y adolescentes son quienes están mal, y a veces nosotras somos parte de, ¿no? Como comunidad. Qué fuerte. ¿Un mensaje final que quieras decir, Zulma? Que pues agradecemos este espacio, me da gusto que le estemos dando la visibilidad y que ojalá se siga generando más este tipo de conversaciones, podcasts, ante estos temas que a lo mejor son complicados o complejos de tratar de explicarlos o encasillarlos en ciertas categorías, pero que sí es muy importante seguir hablándolo, porque el hablarlo pues es prevenirlo o ayudar a alguna persona que a lo mejor no tenga la información necesaria. Perfecto. Bueno, muchas gracias por venir. A ustedes. Licenciada. Pues sí, de verdad que, como lo decía hace rato, el difundirlo es parte de prevenir. Entonces, justo también nosotras desde los espacios en donde trabajo, buscamos difundir información, folletos, spots de radio, o sea, lo que se pueda, porque justo la información de alguna manera es poder, ¿no? Entonces, es importante que la gente conozca para que también sepa cómo reaccionar. Entonces, este podcast pues ayuda mucho a eso. ¿Se mantiene esta asistencia directa a las escuelas, por ejemplo? Hay pláticas, talleres, no solo desde el Instituto de las Mujeres, sino también Procuraduría, Prevención del Delito, el Centro de Justicia para Mujeres también tiene un programa que va a las escuelas, o sea, son varios mecanismos. Hay una actividad conjunta entre las diferentes instituciones. Perfecto. Bueno, pues prevenir el abuso infantil es un compromiso que nos involucra a todos, implica mirar con empatía, escuchar sin juicio y actuar con responsabilidad. Cada palabra, cada gesto, cada acción pueden marcar la diferencia entre la vida, el desarrollo sano de un niño o una niña y una vida llena de traumas y de situaciones. Agradecemos profundamente al Instituto Estatal de Radio y Televisión por brindarnos todas las facilidades para la realización de este podcast. Estamos en casa nueva, ya estamos de regreso con este podcast Punto de Conciencia y Salud. Agradecemos a la licenciada Megan, a la alumna Zulma Gómez por compartir su conocimiento y su experiencia. Recordar que proteger la infancia es proteger no el futuro, es proteger nuestro presente. Gracias. Porque cuando una sociedad cuida, educa y escucha a la niñez, garantiza de alguna manera que la voz de los niños no sea silenciada por miedo. Mi nombre es Gilberto Bonilla, nos escuchamos, nos vemos en el próximo podcast. Hasta la próxima. Punto de Conciencia y Salud fue una producción de la Universidad Mundial. Hasta la próxima.